Buenas tardes a todos les colegas. Gracias por conectarse, por participar. Mi nombre es Mercedes Rodríguez, soy licenciada en Trabajo Social. Actualmente estoy en la presidencia del Colegio Profesional de Servicio Social del Chaco. Les quiero contar, estamos muy contentos de poder iniciar este ciclo de actualización. Fue un gran desafío. Agradecemos a todos ustedes por el apoyo, por participar y también por esto se logró hacer gracias a todos los ponentes, profesionales ponentes que nos brindaron su apoyo desde el primer momento y están muy comprometidos con esta tarea que iniciamos. Les contaba que esta actividad que iniciamos fue todo un gran desafío. Siempre que pensamos y planificamos las actividades, buscamos alcanzar el máximo consenso y unión para emprender las acciones. Tenemos el compromiso de poder actualizarnos, de poder formarnos, de interpelar nuestras intervenciones, de generar nuevas técnicas y herramientas para la intervención social. Esto es una cuestión que representó apelar a nuestras experiencias y poner de relieve el desempeño para poder generar esas nuevas alternativas para dar respuesta adecuada a la situación. La doctora Silvana Martínez es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Misiones, presidenta de la región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Actualmente es presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. También fue presidenta del Colegio Profesional de Servicio Social de la provincia de Misiones. Es directora del Departamento Pedagógico de Trabajo Social y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También podemos decir que es una defensora de los derechos de los niños, niñas y mujeres. Es autora y coautora de diversos libros, capítulos de libros, artículos científicos, diversas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. La vamos a invitar a la doctora el Instagram para unirte a apoyar nuestro ciclo, así que bienvenida. Siempre agradecemos porque estás siempre predispuesta a apoyar todas las iniciativas, todas las propuestas, las invitaciones, siempre aportando tu conocimiento. Así que también aprovecho para saludarte porque ayer fue el día del docente universitario, así que... Así es, bueno, muchas gracias. Te saludamos. Bueno, en principio, gracias a ustedes por invitarme siempre. La verdad que para mí es un honor. Como compañera de tantos años de federación, como compañera de lucha, ahora en este lugar, pero que en realidad los espacios son circunstanciales, uno no se olvida de dónde viene y de los colegios que realmente siempre han puesto lo mejor para fortalecer el colectivo profesional, así que, ¿cómo decir que no a Chaco, no? Siempre digo Chaco forever. Muchas gracias. Silvana, vamos a iniciar, tenemos 30 minutos, más o menos 35, y después vamos a habilitar las preguntas. Abajo van a ver los que están participando, los que están conectados, hay un signo de preguntas, desde ahí pueden enviar sus preguntas.
Así que vamos a destinar un tiempito al final como para que haya un poquito de interacción, que puedas interactuar, que te puedan hacer algunas preguntas. Yo te voy a leer las preguntas y bueno. Así que no te robamos más tiempo y te escuchamos. Bueno, comenzamos. Entonces, en principio, gracias formalmente a vos como presidenta, a Karina Ojeda como vicepresidenta, a todos los miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Chaco por haber generado esta iniciativa, este espacio de acercamiento de vínculos tan necesario en estos momentos donde por ahí físicamente no nos podemos encontrar, pero el distanciamiento físico no significa el aislamiento social. Tenemos que buscar estas herramientas y estos dispositivos que estamos aprendiendo. Como vos decías, yo no tenía Instagram, lo tuve que crear rápidamente para poder comunicarme. Y bueno, por eso también hubo unas dificultades en conectarnos hoy, pero creo que son importantes porque, bueno, achica esa brecha de sensación de soledad que por ahí nos encontramos. Agradezco también la posibilidad que me dan de por ahí contar qué es lo que estamos haciendo desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que para eso un poco me contactaron hoy, que cuente un poco la perspectiva de la FITS, algunos casos que se están trabajando en la región de América Latina y el Caribe, dónde pueden conseguir recursos para trabajar. Y quiero felicitar también las iniciativas que están llevando como colegio ante esta crisis producto de la pandemia COVID-19 o coronavirus, ¿no? Estos servicios que han creado, estos asesoramientos, el acompañamiento al matriculado realmente son muy importantes y muestra, digamos, el compromiso del Colegio de Trabajadores Sociales, no solamente en esta situación, lo han mostrado siempre, digamos, pero me parece que en estos momentos es donde más se necesita y donde tenemos que estar más visibles, más presentes, ¿no? Y antes de comenzar también quería, bueno, solidarizarme con aquellas personas que están infectadas, que padecen del virus, y solidarizarme y darle mis pésames también a los familiares de aquellas personas que han fallecido producto del coronavirus. Así que mi respeto para ellos y, bueno, toda mi solidaridad. Como nos están viendo gente de distintos lugares, no sé si todos de Argentina, por ahí me gustaría comentar que nosotros sancionamos una ley 27.072, una ley de orden público a nivel nacional, y que justamente en el artículo 11 establece las obligaciones profesionales. Y una de las obligaciones en el último inciso, anteúltimo inciso, es prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de epidemia, desastres u otras emergencias. Esto quiere decir que el trabajo social es una profesión clave, es un servicio social esencial en contextos de emergencia. Y entonces tenemos que estar preparados para estas eventualidades, ¿no? Que al parecer nos tomó de sorpresa porque lo veíamos como muy lejano, parecía algo que pasaba en China o en los países asiáticos, y de repente nos encontramos que con esto de la globalización, la interconexión, en realidad no estamos tan lejos como creemos que estamos, ¿no? Y esto del efecto mariposa, uno estornuda en un lado y afecta al resto de los países, bueno, es importante tener esta mirada de la globalidad, de la interconexión, de que lo que pasa en algún país afecta de manera directa o indirectamente. En este caso está afectando directamente la cuestión de la crisis sanitaria. Pero acá quería aclarar también algunas cuestiones, porque solamente a veces se hace foco en la crisis sanitaria. Y en realidad es a partir de una crisis sanitaria o de un problema de salud, se ha generado una crisis política, una crisis económica, una crisis social, que todavía no tenemos certeza del impacto que va a tener. Muchísimos estudiosos de la economía y de la historia sabemos que una crisis similar fue la de 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street, y bueno, estamos sosteniendo que va a ser similar o peor la crisis que se va a venir a nivel mundial. Creo que va a haber una reconfiguración del orden mundial muy importante y se van a venir tiempos muy duros porque afecta a todas las economías globales que estamos todas absolutamente también interconectadas. Y lo que vino a poner un poco esta crisis, esta pandemia, es a develar cosas que ya estaban, digamos, instaladas o estaban sucediendo, pero como que viene a profundizar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por eso, si había problemas de violencia de género, de femicidio, viene a profundizar, porque sabemos que las mujeres
en situación de violencia sufren ahora un doble aislamiento, un aislamiento ya que padecían producto de situaciones de violencia y un aislamiento ahora social. Las personas que estaban en situación de vulnerabilidad o de pobreza se viene a profundizar porque ahora con esto de estar aislados se corta todo lo que es el proceso productivo, el trabajo, el ingreso, las changas que uno podía hacer, comercios que van cerrando, despidos que van sucediendo. Entonces, como que el problema de la desocupación, el problema de la pobreza, el problema de las desigualdades sociales, ahora se profundiza y se hace visible. Y una de las cosas también que se hace visible es la importancia de las organizaciones profesionales, la importancia de lo colectivo en general, ¿no? Como ya lo decía el Papa Francisco, y creo que muchos lo sostenemos hace mucho tiempo, nadie se salva solo, y que los que militamos en las organizaciones profesionales estamos convencidos de eso, por eso participamos en estas instancias y espacios colectivos, ¿no? Ad honorem, ponemos de nuestras horas, ponemos de nuestro esfuerzo, porque creemos en lo colectivo, porque la salida siempre es colectiva, porque las conquistas sociales siempre son colectivas y no producto de luchas individuales. Y acá como que viene de vuelta a poner sobre el tapete lo importante de lo social, de la solidaridad, de los lazos sociales, de nuestras organizaciones profesionales, de nuestros colegios profesionales, que a veces cuando uno no está en crisis o no lo necesita, ¿no? Empieza a preguntarse, ¿pero para qué? ¿Para qué existe? ¿Para qué matricularme? ¿Para qué afiliarme? Bueno, creo que ahora ha mostrado realmente el valor, más allá del ejercicio legal de la profesión, el valor que tiene el esfuerzo colectivo, el espacio de representación, el espacio de legitimidad, el espacio de contención. Ustedes están abriendo también un servicio telefónico para los ciudadanos, pero también prestando un servicio a los colegas, porque nosotros también estamos padeciendo la situación de aislamiento, nos genera angustia, incertidumbre, también afecta los ingresos de nuestras propias familias, ¿no? Entonces, qué importante es saber que cuento con un colegio que me brinda herramientas, que me contiene, que puede ser de interlocutor ante los gobiernos, ante el intendente, ¿no? Que está ahí para respaldarme. Así que en ese sentido creo que tenemos que fortalecer hoy más que nunca, apoyar hoy más que nunca nuestras organizaciones profesionales. Lo mismo que viene a develar también la cuestión del Estado, ¿no? La importancia del Estado, el lugar irreemplazable del Estado. Muchas veces cometemos para mí el error de confundir Estado con gobierno, y entonces criticamos al Estado y la culpa la tiene el Estado y el Estado es ineficiente y el Estado, porque también es todo un discurso construido desde el imperialismo, desde el neoliberalismo, ¿no? Donde parece que todo lo resolvía el mercado. Ahora resulta que esa mano invisible del mercado que nos enseñaron en la universidad, que parecía que todo lo resolvía naturalmente, resulta que esa mano invisible se borró, y el único que quedó acá es el Estado, a donde nos podemos refugiar, a donde podemos pedir contención, donde podemos exigir que nos cuiden, que nos protejan, políticas públicas. Digo, los estados nacionales son irreemplazables, y esto también viene a poner de manifiesto que es necesario un nuevo contrato social, una nueva vinculación con el Estado desde los distintos actores que conformamos la sociedad, porque en realidad no hay nada en este momento que reemplace el Estado, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado cuando criticamos el Estado. Por ahí podemos criticar a los gobiernos, que son los que asumen las responsabilidades de Estado, pero el Estado es irreemplazable y lo tenemos que cuidar, y tenemos que generar acciones para que asuman gobiernos que representen un Estado de derecho con aplicación de políticas de protección social. Esta crisis nos vino a mostrar también que cuando hay países con estados fuertes, se han abordado de manera eficaz muchas de estas cuestiones que van surgiendo a partir de la pandemia, ¿no? Un caso que podemos evidenciar como uno de los extremos, por ejemplo, es Alemania, donde nunca dejó de existir el estado de bienestar, donde hay un estado fuerte, un estado presente, un estado que cuida a los ciudadanos. En Argentina está sucediendo lo mismo en este momento, tenemos un estado presente, ¿no? Después de muchos años de abandono aparece de vuelta el Estado, y donde todos pedimos, ¿no?, al Estado y a sus funcionarios que nos cuiden, que nos protejan, que generen políticas para la inclusión social, para ver de qué manera podemos generar estrategias para contener a los sectores populares, y todo eso más allá de la solidaridad de las organizaciones sociales, que es una instancia absolutamente fundamental y que construye el entramado de relaciones sociales.
no es reemplazable una cosa con la otra, ¿no? Porque a una organización social se le puede agradecer, pero a un Estado se le puede exigir, ¿no? Entonces, me parece que es importante esta cuestión también de revisar un poco estas confusiones que a veces tenemos desde el trabajo social entre el Estado y el gobierno o los proyectos políticos de turno, y el lugar irreemplazable del Estado como este garante de derechos humanos, este garante de políticas de protección social que tienen que tener todos los gobiernos. Y después tenemos otro tipo de gobiernos, por ejemplo, con un Estado absolutamente retirado, con relaciones sociales absolutamente mercantilizadas, con servicios sociales básicos absolutamente mercantilizados, por ejemplo, Estados Unidos. Y ahí estamos viendo la diferencia, tanto de los contagiados como de los fallecidos, ¿no? Un Estado, la gente, en muchos de estos lugares donde todo ha sido privatizado, ni siquiera, aunque tenga los síntomas, se va a los centros de salud, porque todo es privado, porque todo lo tiene que pagar, porque tiene miedo después de las facturas que le lleguen a su casa a partir de que se haga un testeo o de que tenga que estar internado. Y eso es terrible porque profundiza la brecha entre ricos y pobres. Y después otra cosa que quería destacar, y que siempre lo hago, me han escuchado creo que varias veces, es rescatar nuevamente la mirada política del trabajo social, la mirada política que tiene que tener el trabajo social, justamente para no pensar que esto es solamente una cuestión de salud, una crisis sanitaria. En realidad es una crisis política, económica, social, sanitaria, cultural, porque de acá en más vamos a tener que cambiar todos nuestros hábitos, nuestras costumbres. Nosotros que estamos acostumbrados al mate, ¿no? Comunitario, y al abrazo, y ¿no? Como muy, muy latino, esas prácticas las vamos a tener que empezar a cambiar, porque este virus vino para quedarse un tiempo y bastante largo, entonces vamos a tener que modificar esas cuestiones. Y la mirada política nos hace ver esa totalidad, esa integralidad, el problema como algo holístico y no como cosas separadas o cosas que solamente me pasan en mi provincia o en la Argentina, ¿no? Sino ver desde una perspectiva global, regional, y a su vez cómo todo esto impacta en nuestros países. En relación a la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la verdad que nosotros estamos muy activos, estamos trabajando mucho. Hemos creado una página, en nuestra página web ya que tenemos, ifsw.org, hemos creado un espacio para compartir experiencias del COVID-19. Realmente todos los colegas del mundo están subiendo sus experiencias, están compartiendo sus prácticas profesionales, están compartiendo las perspectivas teóricas con las cuales los abordan, desde qué enfoque, qué cosas le ha resultado exitoso, qué cosas innovadoras pusieron en marcha, ¿no? Podemos tener, cuando entramos a la página de la FITS, una perspectiva global, pero también la singularidad de cada una de las prácticas, de cada una de las perspectivas del trabajo social, y también cómo este virus afecta de manera distinta a los países, a las regiones, ¿no? A las instituciones con las cuales nosotros trabajamos. Entonces ahí creo que es importante, los invito a sumarse y a ver nuestra página web, porque ahí van a ver experiencias de distintos países, no solamente de los miembros de las organizaciones profesionales, muchos profesionales que no están como figurando como miembros, suben sus experiencias o artículos que salen en los diarios. Tratamos de compartir todas estas cuestiones que creo que hacen, digamos, a que podamos aprender uno de los otros. Creo que es otra de las grandes enseñanzas de esta pandemia y de esta crisis, aprender uno de los otros. Nosotros, además de generar este espacio que es muy bien recibido y que lo celebran nuestros miembros porque se sienten contenidos, pero además visibilizados, ¿no? Le estamos mostrando al mundo lo que hace y lo que es capaz de hacer el trabajo social. Yo no puedo dar cuentas de la cantidad de vidas que hemos salvado, no se puede cuantificar todavía, pero les aseguro que hemos salvado cientos de miles de vidas desde nuestras intervenciones profesionales, desde la prevención hasta las personas que son afectadas, hasta trabajar con las familias en situación de vulnerabilidad, de trabajar con los adultos mayores. Realmente, en este sentido, quiero destacar el enorme valor, la importancia del trabajo social en la emergencia social y en el abordaje de la cuestión social, una cuestión social que muchas veces es minimizada y desvalorizada por los gobiernos, ¿no? Y ponen el acento solamente en la productividad, en la eficiencia, en los mercados, en la economía. Y pareciera que lo social es como algo suplementario. Sin embargo, vemos ahora que no se puede abordar la salud sin tener en cuenta su componente social, ¿no? Porque justamente cualquier problema que impacte a nuestra salud tiene necesariamente un impacto en el entramado
de la sociedad. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, esto de el aislamiento preventivo, social, obligatorio. Bueno, ¿cómo afecta? Afecta muchísimo la dinámica familiar. ¿Quién aborda eso? Los trabajadores sociales. Afectan los procesos de estados de cambios de ánimo, los procesos de subjetivación, los padecimientos subjetivos. ¿Quiénes trabajan eso? Los trabajadores sociales. Profundiza si hay situaciones de violencia, las situaciones de violencia hacia las mujeres, abuso sexual infantil, maltrato hacia los ancianos. ¿Quiénes abordan esa problemática? Los trabajadores sociales, ¿no? Esto de no poder contar con los recursos necesarios, los recursos materiales para poder vivir, para poder subsistir. ¿Quién aborda eso, la materialidad de la vida cotidiana? Los trabajadores sociales, les trabajadores sociales. Digamos, permanentemente estamos ahí, lo que pasa es que muchas veces somos invisibilizados. Inclusive ahora, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para decir, bueno, acá también estamos los trabajadores sociales, porque a veces se menciona a los médicos y a los enfermeros solamente como profesionales de la salud. El trabajo social trabaja en el campo de la salud como un campo más, pero trabaja en las comunidades, trabaja en las familias, trabaja en las escuelas, toda la problemática que se ha generado en relación a que los niños y los estudiantes universitarios no pueden ir a las clases. ¿Quién se encarga de que realmente puedan llegar a tener accesibilidad a los materiales didácticos, a ver si tienen problemas de conectividad? Los trabajadores sociales, la profesión de la vida cotidiana es el trabajo social, y si hay algo que impactó en esta crisis es la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Obviamente a nivel macro va a impactar en la economía global, pero eso de manera también directa impacta en cada una de nuestras familias. Así que creo que es el momento también de mostrar la importancia. Cuando saludamos y aplaudimos a las 9 de la noche, también aplaudo a todos los trabajadores sociales del mundo que están poniendo el cuerpo, que están poniendo la cabeza, que están poniendo todos sus conocimientos, que se están arriesgando la salud de sus familias cuando vuelven a sus casas, y eso hay que valorarlo. Yo el otro día veía en las redes, acá en Argentina, como un debate que no hay que aplaudir en realidad, hay que luchar por mejores condiciones laborales. Yo creo que es una falsa dicotomía. La lucha por las condiciones laborales la hacemos siempre, por lo menos quienes estuvimos o estamos en las organizaciones profesionales, siempre estamos luchando por mejores condiciones laborales, por condiciones laborales dignas, pero a su vez ahora es necesario un reconocimiento y un reconocimiento social. Y decir, el trabajador social también está en primera línea, el trabajador social también se está exponiendo. El trabajador social muchas veces no tiene las medidas de protección adecuadas, ¿no? Entonces, desde la FITS también estamos elaborando pronunciamientos, escritos, haciendo videos, mandando documentos a los gobiernos para que le den a los trabajadores sociales las medidas de protección necesarias para que puedan hacer sus abordajes profesionales en los distintos ámbitos donde se desempeñan. Trabajadores sociales que están viendo la estrategia de continuar con la intervención, por ejemplo, en el servicio penitenciario, que también hay una situación de hacinamiento, de un contagio inminente, ¿no? Ahí no hay posibilidad de que estemos a 1 metro o 2 de distancia. Bueno, están los trabajadores sociales ahí. Entonces, en este sentido, estamos teniendo una presencia muy fuerte, nos están haciendo llegar las demandas los trabajadores sociales, nuestros miembros, los distintos países de la región, que en este momento somos 140 de la región, del mundo. Y a partir de esas demandas y de conocer esas situaciones, la FITS está generando acciones concretas con cada uno de los gobiernos. Una de las acciones también importante y que he sacado un comunicado como presidenta de la FITS es pedirle a las grandes empresas de telecomunicaciones a nivel nacional y transnacional que liberen los dominios de las páginas oficiales. En caso de Argentina, los sitios web .edu.ar o .gov.ar, para que la gente no tenga que pagar para acceder al servicio de Internet. Si estamos diciendo la única manera de estar conectado es a través de Internet, sabemos que no todo el mundo tiene para pagar Internet o para poder acceder, o no todo el mundo tiene Wi-Fi y se consumen los datos de los celulares. Entonces, es necesario también, nos piden la solidaridad a nosotros, nosotros ahora estamos pidiendo ética pública y responsabilidad social a las grandes empresas transnacionales que se han enriquecido muchísimo porque todo el mundo usa las redes. Le estamos pidiendo ahora que los dominios a nivel nacional en cada uno de los países sean liberados. En Argentina lo pudimos lograr y eso es muy importante para los estudiantes de todos los niveles, para que puedan acceder a partir de esos portales a la información y al acceso a la educación. Por ejemplo, los jubilados entrar a la página de ANSES,
entrar al Ministerio de Género y Diversidad si tengo situaciones de violencia, digo, no sé, necesitamos una herramienta, ahora es una herramienta, también es un servicio social, y también estamos gestionando eso en los distintos países. Lo logramos en Argentina y estamos viendo ahora, haciendo estas presentaciones en los distintos países. También estamos desarrollando acciones, ahora va a salir un pronunciamiento muy pronto de la Comisión de Derechos Humanos acerca del aumento terrible de denuncias de violencia de género y aumento de femicidios. Entonces, a partir de una recomendación que hace la ONU, donde solicita a los gobiernos que implementen mayores presupuestos para abordar esta problemática, estamos también posicionándonos ahí fuertemente, porque, bueno, no alcanza por ahí con campañas, sino hay financiamiento específico para diseñar políticas públicas y que las personas que están especializadas en esa problemática puedan llegar a esas mujeres que están en situación de violencia familiar, de violencia doméstica y que están realmente en riesgo, ¿no? Eso nos preocupa muchísimo. También desde la Comisión de Educación se ha creado una alianza con una red de acción de trabajo social, que estamos generando seminarios virtuales a nivel internacional. Ayer sucedió tuvimos el segundo seminario, más de 20.000 participantes entre colegas y estudiantes de trabajo social de todo el mundo, están discutiendo y estamos viendo las distintas alternativas, estrategias, qué cosas le podemos demandar, qué cosas le tenemos que demandar a los gobiernos, a los organismos internacionales, cuáles son las mejores estrategias para posicionarnos desde el trabajo social, entre otras, ¿no? Ahí aparece siempre, son invitados una serie de ponentes, de oradores, trabajadores sociales muy destacados, con mucha trayectoria profesional, y a partir de ahí se va generando el debate con todos los participantes. Estamos muy contentos. El próximo va a ser el jueves 30 de abril. Eso también siempre se comunica en la página de la FITS, y además yo lo voy replicando en mi página web, así que si lo miran también van a ir viendo todo lo que va saliendo en la FITS. También desde la Comisión de Ética se ha elaborado un documento donde se dieron directrices o lineamientos éticos. Si en la vida cotidiana, donde no hay contexto de crisis y de emergencia, se nos presentan millones de dilemas éticos, imagínense en esta situación. Así que la Comisión de Ética, que está conformada por una comisionada global y comisionados regionales, están trabajando en también asesorar de manera permanente y directa a los colegas, pero también han elaborado un documento que pueden acceder a él también en la página de la FITS, donde hay lineamientos básicos importantes para que los trabajadores sociales tengan en cuenta. En la región, la verdad que, bueno, yo quiero felicitar y saludar al presidente de la región de América Latina y el Caribe, el doctor Larry Alicia Rodríguez, porque realmente está haciendo un trabajo de liderazgo regional muy importante. Nosotros el jueves vamos a tener un conversatorio donde me han invitado a participar como presidenta global. La región de América Latina y el Caribe ha sacado un video con un pronunciamiento muy importante, muy contundente. Lo ha hecho también por escrito, en inglés y en español. Pueden acceder en la página nuestra, pueden acceder también en mi muro, también se los puedo enviar si necesitan, pero creo que es importante porque también destaca todo lo que implica lo fácil que por ahí suena quedémonos en casa, que parece como un eslogan, yo me quedo en casa, cuídate. Bueno, todo eso tiene un impacto enorme, consecuencias enormes, y ahí tenemos que estar los trabajadores sociales para quedarnos en casa, para que la gente se quede en casa, pero saber que a partir de que la gente se quede en casa empiezan otras problemáticas, se profundizan otras, que no todos tienen casa para comenzar, ¿no? Decir, bueno, quédate en casa, y los que no tienen casa, y los que están en situación de calle, y los que están en un cuarto con 2 tablones, ¿no?, de 1 metro por 1 metro, y son 10 personas, los que no tienen para comer. Digo, entonces a veces hay una romantización del quédate en casa y hacemos ejercicio y demás, pero realmente hay gente que lo está pasando muy mal, y creo que tenemos que estar muy atentos para contener, porque como siempre el hilo se corta por lo más delgado, y la crisis no afecta a todos por igual, porque la crisis nos iguala, el coronavirus nos iguala, no, yo ahí disiento. Todos nos podemos enfermar, sí, pero no todos podemos tener acceso a la salud, ni a los equipos de protección social, de protección física, ni familias que me puedan contener, ni la medicación que tengo que tomar, ni ponerme la vacuna, inclusive la antigripal o la de neumococo.
poder comer y estar alimentado bien, digamos. Fíjate la problemática de alimentación, porque este virus afecta más y muere más gente de aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen las defensas bajas, y una de las cuestiones fundamentales es el problema de la alimentación. Por eso las personas más vulnerables son las personas más allá de las enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, operaciones y demás, son las que están más alimentadas, las más débiles en ese sentido, ¿no? Las que tienen las defensas bajas. Ahí cualquier virus hace estrago en ese cuerpo. Entonces, la crisis no afecta, digo, hay gente que está en sus grandes mansiones haciendo su cuarentena, y hay otros que no tienen un techo donde dormir. Entonces, la crisis afecta de manera desigual y profundiza las desigualdades sociales. Y ahí creo que tenemos que hacer un llamado de atención cuando aparecen esas frases así como tipo eslogan, como también la violencia es una pandemia, la violencia de género como pandemia, yo diciendo también, y ojo con repetir y prendernos en eso, porque la pandemia es una enfermedad que se propaga, que se contagia, y la violencia de género no es una enfermedad, ni el femicidio es una enfermedad, ni los femicidas ni los violentos son enfermos, ¿no? Son hijos sanos del patriarcado, son personas que han sido construidas, ¿no? Se fueron construyendo en su devenir histórico como violentos. La violencia doméstica, la violencia de género, es un problema que tiene que ver con la construcción de un orden patriarcal, tiene que ver con una construcción histórica, social, cultural. De ninguna manera es una enfermedad, no podemos naturalizar, porque si no estaríamos buscando la vacuna para la violencia de género y para que los femicidios no sean femicidas, ¿no? Y sin embargo sabemos que no hay vacuna para eso. Lo mejor es poder generar políticas públicas transversales con perspectivas de género, poder trabajar desde la prevención, pero también desde la intervención, no solamente con las mujeres, sino con los hombres violentos, medidas de protección, bueno, todo lo que sabemos que los que trabajamos, digo, pero me preocupa esto de, la pandemia coronavirus y la pandemia del femicidio, la pandemia de la violencia, digo, pandemia es sinónimo de enfermedad, y lo otro es un problema social que afecta, por supuesto, es un problema de salud pública, la violencia es un problema de salud pública, pero no significa que sea una enfermedad. Quiero dejar eso claro también, ¿no? Y ahí creo que de vuelta los trabajadores sociales tenemos que poner nuestra mirada de despatologización de los problemas sociales, de individualización de los problemas sociales, de desnaturalización de los problemas sociales. Por eso la mirada política, una vez más, es muy importante. Como ya bien lo decía Paul Preciado, no vemos con el ojo biológico, sino con la estructura política de la mirada. Y esa estructura política nosotros la tenemos que tener entrenada para ver aquellas cuestiones donde se está naturalizando, se profundizan las desigualdades sociales y tenemos que deconstruirlas, desnaturalizarlas, interpelarlas y hacer ver que el orden social que se ha construido es absolutamente injusto y desigual, y es un orden construido políticamente, no es un orden natural. Las cosas están porque están, no por orden de la naturaleza o el azar, son acciones humanas, y esas acciones es las que tenemos que señalar, cuestionar, que desaprender y aprender. Digo, ¿se puede modificar? Sí, yo creo que vamos a aprender mucho de esta crisis, no vamos a salir igual, no vamos a salir indemnes, porque bueno, lo que hace esta crisis también es mostrar, como decía la filósofa Hannah Arendt, la condición humana, ¿no? Entonces vemos grandes gestos heroicos, y en esto coincido, el otro día lo escuchaba Alfredo Carballeda, que decía, bueno, los heroísmos no son individuales, sino son colectivos. Yo creo que hay algunos heroísmos individuales también, pero sí creo que en realidad es el conjunto, como decía, nos salvamos entre todos, y la solidaridad hace esas gestas heroicas, como las que estamos viendo en muchas de las acciones que están emprendiendo mucha gente de manera solidaria. Pero también estamos viendo las miserias humanas, ¿no? Los empresarios o los comercios que quieren especular con los precios, o que guardan el producto para poder subirle después el precio, o bueno, en fin, distintas situaciones que están, o que despiden sabiendo que todavía hay grandes empresas que tienen espalda para bancarse este periodo de recesión, enseguida lo primero que hacen es despedir a los trabajadores. Digo, me parece que ahí no hay gesto de solidaridad justamente. Entonces, lo que viene a mostrar un poco es quién es quién y cómo actúa cada uno, ¿no? Y cada uno de los sectores que estamos involucrados en resolver esta problemática. Y después había dos cosas que quería, ya creo que estamos con el tiempo, me vas a ir diciendo. Sí. Dos cosas, pero solamente para mencionar, porque no me puedo desarrollar. Pero quiero que conozcan, que entren, están en el Facebook, dos ejemplos de
de vinculación, de estrategia, de fortalecimiento de las organizaciones profesionales. De cuando tenemos organizaciones profesionales fuertes, marcan la diferencia. Una es el Consejo General de Trabajo Social de España. Les invito a que entren al Consejo General de Trabajo Social de España, donde han hecho un trabajo maravilloso, donde van a poder encontrar lineamientos para la profesión, donde van a poder encontrar las políticas públicas, donde también han generado servicios telefónicos gratuitos 24 horas para los colegas, donde están pensando distintas estrategias de intervención. Y el otro, una iniciativa que se ha creado hace muy poco y en realidad lo lanzaron hoy, pero que ya lo vienen construyendo, es el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, que construyeron ya un Task Force Social del Pueblo, lo llaman, que es un espacio de articulación ya tienen más de 80 organizaciones, tanto profesionales como no profesionales, donde están construyendo herramientas y proyectos políticos, donde en este momento ya hay un montón de propuestas políticas concretas en la gobernadora de Puerto Rico, digamos, no nos quedamos con el voluntariado, hacemos una acción política en concreta. Así que los invito también a sumarse y a ver esa experiencia para poder aprender y poder rescatar aquellas herramientas que a nosotras nos sirvan, ¿no? Bueno, Silvana, sí, nos quedan 10 minutos. Era como para comenzar, para activar las preguntas, para que vayan mandando preguntas. Entonces esas dos experiencias me gustaría que las puedan mirar, que las puedan leer, porque bueno, aparte está en español, y eso facilita muchísimo también la lectura y la apropiación, pueden bajar las herramientas y demás. Y otra de las cosas para ir terminando es que pone también en el tapete esta crisis del coronavirus, es la cuestión del ejercicio de la docencia como parte del ejercicio profesional, ¿no? Que también apareciera, ¿no?, en los debates clásicos como una escisión, docencia por un lado, profesionales por el otro, trinchera, academia. Sin embargo, también hoy estamos viendo que la docencia, y lo dice la ley federal, es un espacio de ejercicio profesional. Estamos trabajando muy fuerte con la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajadores Sociales, porque también tenemos que replantearnos el tipo de formación que requieren estos nuevos tiempos que se vienen, y la modalidad de formación, ¿no? Hay todo un debate, la virtualidad sí, virtualidad no, hay todo un debate también en términos de ¿qué hacemos? ¿Cerramos la universidad y nos quedamos todos en nuestras casas? ¿O generamos instancias de articulación y acercamiento con el estudiante? Porque el estudiante y sus problemáticas familiares son los sujetos de intervención con los cuales nosotros, los docentes, trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí también pone como en debate, y creo que FAWAD está tomando también esa posta de toda la problemática que tiene que ver con la formación profesional. ¿Cuáles son las estrategias? Si es válida o no la formación virtual, cómo nos comunicamos con los estudiantes en esto de la virtualidad. Y yo ahí también me hacía un poco de interpelación, ¿no? Le pedimos a los estudiantes, a los estudiantes por supuesto, pero nosotros como docentes, que tenemos que estar actualizados con las últimas teorías, los últimos debates y demás, pero me parece que tiene que estar acompañado también que tenemos que estar actualizados con las tecnologías, con los nuevos medios de comunicación, porque además son donde los jóvenes se comunican. Y ahí nos quedamos nosotros muy interpelados con eso, que estamos aprendiendo a la fuerza, a martillazos, como dice nuestro filósofo Dario Stanheimer, ¿no? Estamos aprendiendo, digo, bueno, pero en realidad es una responsabilidad nuestra. Tendríamos que haber estado preparados con esto de las TICs, para poder comunicarnos con los otros, con los estudiantes, inclusive para prestar servicios sociales a través de estos dispositivos virtuales. No lo podemos hacer presencialmente, pero no significa que no podamos hacer nada. Podemos hacer muchas cosas y que se puede complementar con quienes están trabajando en territorio, porque hay gente trabajando en territorio. Eso no nos podemos olvidar, no es que estamos todos en nuestras casas. Hay mucha gente trabajando en territorios, en los comedores comunitarios, en las salas de primeros auxilios, en los hospitales, en los distintos centros de atención donde están yendo las personas con coronavirus, no sé. Los geriátricos, hay colegas, por ejemplo, en Hong Kong, que se han quedado a hacer la cuarentena con los adultos mayores en los propios geriátricos porque no los querían dejar solos en ese momento. Entonces, 2 meses que están viviendo con los abuelos en estas instituciones para trabajar con ellos. Por eso digo, hay gestos realmente que son maravillosos, que hay que darlos a conocer, y que es importante también cuando nos tenemos que sentar a negociar y a exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores sociales, que es una lucha permanente, pero que hoy más que nunca tenemos que mostrar la relevancia de la profesión en contextos de crisis y emergencia social.
Así es. Tenemos una pregunta, Silvana. Dice, ¿Cómo no? sí, ¿podrías definir la categoría emancipación y la importancia para la profesión? Bueno, la categoría emancipación es una categoría, no es nueva, es una categoría ya que se creó, digamos, se construyó en la modernidad. Cuando nosotros hablamos de emancipación, ahora hablo de emancipación popular porque creo que los que se emancipan son los pueblos y no los sujetos de manera individual, no el individuo, como por ahí había una mirada más de la modernidad. Es un hecho histórico. La emancipación es poder tener la capacidad de contar con la materialidad, con las condiciones materiales para poder ejercer mi libertad. Siempre hago la diferencia, no es lo mismo la libertad que la emancipación, la liberación que la emancipación, ¿no? Porque podemos ser libres, como decía Marx, para morirnos de hambre. Digo, no me alcanza de nada la libertad si no tengo las condiciones materiales para poder desarrollarme como seres humanos, si no puedo generar las condiciones básicas para mi propia reproducción, ¿no? Mi propia existencia material. Entonces, la emancipación tiene que ver con contar con condiciones históricas y condiciones materiales concretas para poder ejercer mi libertad. No alcanza solo con la libertad de decir yo soy libre y quedar a la buena de Dios, liberado, ¿no? Como pasa en muchos países del primer mundo, desarrollados, ¿no? Que hablan de la libertad, y no es la libertad individual lo que estamos diciendo. La emancipación significa que yo puedo ejercer esa libertad si yo tengo esas condiciones materiales y subjetivas también de existencia para poder ejercer la libertad. Bueno, te paso otra pregunta, Silvana. ¿Cómo no? Que haga referencia un poquito a cuál sería en este momento el rol del trabajador social en el ámbito de la salud. Bueno, en este momento, contexto. En este contexto sí, se está trabajando en realidad no solamente en el ámbito de la salud, entendida como las instituciones de la salud, sino entendida la salud como una dimensión biopsicosocial, ¿no? Con ese componente que también tiene un componente económico, porque no es lo mismo poder vacunarse que no poder vacunarse, tener el dinero para ir a un médico que no tenerlo, tener obra social que no tenerlo, así que digo, hay que tratar de no hacer esas decisiones, pero en este momento lo primero que está haciendo el trabajador social es la contención, el asesoramiento. La gente está muy confundida, no todos pueden manejar los medios de comunicación, hay gente que no sabe leer, entonces decimos, mandamos un flyer y ya la gente creemos que está informada, entonces hay que hacer un trabajo más personalizado, trabajo de contención, de asesoramiento, de orientación, trabajo de prevención, trabajo de enseñarle a la gente cómo lavarse las manos, cómo mantener la distancia, cómo organizarse en la vida cotidiana, cómo poder generar algunos tipos de recursos como para subsistir en este momento tan difícil, la contención a partir de saber o identificar las familias que tienen dificultades materiales y acercarle, por ejemplo, desde la alimentación hasta a cuestiones de elementos de higiene, por ejemplo, ¿no? Digo, tiene múltiples funciones, múltiples dimensiones, aspectos, la intervención profesional en el campo de la salud. Y la contención en este momento es muy importante, la contención que hacen los trabajadores sociales. Y fundamentalmente la cuestión de la prevención, de tratar de que el virus no afecte a más personas, de que no se expanda, de la contención comunitaria, ¿no? Me parece que hay muchas experiencias de distintos tipos, pero todo está vinculado a la salud, a lo social, a lo político y a lo económico. Bueno, pues tenemos tiempo para hacer otra pregunta. Dice, quería saber cómo abordar la violencia de género desde el trabajo social en COVID de 2019 por la pandemia. Sí, bueno, me parece que es un tema importante, es un tema complejo, y es un tema complejo, se complejiza aún más y se agudiza porque la mujer que está en situación de violencia está con su violentador o posible homicida, femicida, las 24 horas al lado, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces poder acercarse, lo que no significa que sea imposible. Creo que hay que generar distintas estrategias, no solamente para ver cómo podemos acercarnos a esas mujeres, sino con las familias, las comunidades, con los vecinos. Es importante que los vecinos también, ahora tenemos la línea 144, tenemos distintas alternativas donde los vecinos también podemos
informar que hay situaciones de violencia, ¿no? Cualquiera que escuche algún tipo de acontecimiento. Desde el trabajo social, creo que lo que hay que abordar es, cuando trabajamos en territorio, ver las características y las señales que dan indicios, digamos, que hay situaciones o problemas de violencia, que son problemas más estructurales, pero que ahora se agudizan, y creo que tenemos que buscar estas estrategias de emergencia para también hacérsela llegar a la mujer de cómo poder salir ante una situación de emergencia inminente o de peligro inminente. Pero mientras tanto creo que tenemos que trabajar con las herramientas que tiene el trabajo social, fundamentalmente en lo que es toda la visibilización de lo que ha construido históricamente el patriarcado, de la violencia que ha ejercido históricamente el patriarcado en el cuerpo de las mujeres, dar las herramientas de dónde pueden las mujeres recurrir, de dónde pueden llamar, dónde pueden mandar un mensaje, trabajar con los vecinos para decir acá hay una mujer en situación de violencia, por favor estén atentos, generar algún tipo, a veces se hacen timbreos, ¿no? Cuando se escucha algún tipo de gritos de violencia y demás, empiezan los vecinos a golpear, a timbrear para que quede en evidencia la situación. Digo, hay muchas estrategias que podemos hacer y tenemos que utilizarla a nivel comunitario en este caso, porque bueno, es muy difícil llegar a la mujer, pero de alguna manera, a través de distintos, aunque sea estos medios de comunicación, hacerle saber que no está sola, que por más que esté aislada, uno puede estar atento, y fundamentalmente a las redes de amigos, a las redes sociales, a las redes de vecinos, que estén muy atentos y que intervengan en el caso de que tengan que intervenir, hasta que lleguen las autoridades pertinentes y sacar a la mujer en ese contexto de violencia, ¿no? Urgente. Bueno, como acá participan profesionales y estudiantes, también preguntan los estudiantes cuáles son los desafíos que tienen hoy como estudiantes, cómo podrían aportar en esta situación. Bueno, los estudiantes, la verdad que pueden aportar y mucho, porque justamente creo que son los que nos tienen que interpelar en términos de cómo comunicarnos con ellos a través de la virtualidad. Esto que decía, nosotros quizá no nacimos con un celular en la mano, digo, hasta hace muy poco tiempo no existía ni el pendrive ni el celular, todo fue cambiando bruscamente, rápidamente con esto de las tecnologías. Pero en general los estudiantes, y los estudiantes que son jóvenes, porque también sabemos que tenemos estudiantes más grandes, pero nacieron con el celular, nacieron con el WhatsApp, y en ese sentido creo que ellos nos tienen que enseñar mucho a nosotros de cómo poder utilizar estas herramientas y cómo comunicarnos. Un ejemplo concreto de cómo pueden ayudar los estudiantes o cómo pueden participar es a partir de generar reflexiones acerca del lugar que tiene el trabajo social en el abordaje del COVID-19 y las múltiples manifestaciones de lo social que se expresan a partir de esta crisis o este problema sanitario, ¿no? Pero también mostrando apoyos a los profesionales que están en primera línea. A nosotros, yo soy docente de una materia que se llama Investigación en Trabajo Social 1 en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el otro día se nos ocurrió generar un video donde los estudiantes manifestaban el apoyo y el reconocimiento y le daban las gracias a los trabajadores sociales que estaban en primera línea, y creo que bueno, que es importante también, ¿no? Porque en realidad ellos van a tomar la posta, todos formamos parte del colectivo profesional. Así que a partir de la lectura, a partir de poder formarse cada vez más, no alcanza con el título solamente de grado universitario, todo el tiempo hay que estar formándonos, saber que ahora nos tenemos que formar en contextos de emergencia. Es un espacio, un ámbito, una dimensión que no está muy abordada en el trabajo social, a no ser en aquellos países donde haya periódicamente terremotos o inundaciones en general, no estamos preparados para la emergencia, ¿no? Entonces me parece que también es un aspecto que tenemos que abordar en nuestras currículas de acá en más. Tenemos que estar preparados para los abordajes de emergencia y los contextos de emergencia y los contextos en crisis. Así que creo que se puede aportar mucho porque, por lo menos desde los estudiantes acá en Mar del Plata, estamos organizando redes de ayuda, de contención, de asesoramiento, estamos armando también programas de asesoramiento pedagógico con la virtualidad, y en todo está participando los estudiantes. Hola, hola, ahora sí. Hola Silvana, gracias por volver. Sí, teníamos muchas preguntas y muchos comentarios de felicitaciones, excelente la ponencia, muy clara. Otros decían que fue una bajada
el espejo real de lo que pasa. Muy buena exposición. ¿Querían que repita la página web? Mientras tanto, ¿Cómo no? La página web de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales está en inglés, la sigla es la IFSW.org. Las siglas de la FITS, pero en inglés. International Federation of Social Workers.org. Y si no, ponen Federación Internacional de Trabajadores Sociales en el buscador Google, y ahí les va a aparecer la página de la FITS y entran. Y después está la página del Consejo de Trabajadores Sociales de España, que me gustaría que puedan entrar, porque van a encontrar un montón de herramientas, de material, de lineamientos, que a ver, yo lo tenía acá para pasárselas. Es la C de Consejo, la G de General, Trabajo Social, todo junto, .es de España, ES. Ahí también van a poder encontrar material, porque además está preparado para los trabajadores sociales que trabajan en distintos ámbitos. Hay material específico para los trabajadores sociales que trabajan en educación, para los que trabajan en servicio penitenciario, para los que trabajan en el sistema sanitario, para los que trabajan en situaciones de violencia. Hay lineamientos generales en cuanto a los principios éticos. Después hay particularidades, obviamente, que tienen que ver con la legislación de España, con los organismos estatales de España, con los organismos que están colaborando en todo el sistema de abordaje de protección social, pero sí hay muchas herramientas que pueden servir en términos generales para los colegas que están desarrollando su intervención en distintos ámbitos. Los que no están ahora lo van a hacer cuando vuelvan de vuelta a sus actividades, los que están ahora creo que les va a servir muchísimo también, porque bueno, eso... Lo que hemos visto también es que a partir de esta crisis, como no estamos preparados para la crisis, fueron las organizaciones profesionales a nivel nacional quien generaron grandes directrices de qué hacer, a dónde recurrir, ¿no? Qué herramientas necesitamos, de contener, de compartir. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, hoy subió una información también la FITS, si no me equivoco, era de Filipinas, me parece, donde también los colegas, de Indonesia, perdón, los colegas decían que, bueno, los que están trabajando en el Ministerio de Bienestar Social, empezaron a hacer acciones sin tener una orientación, estaban perdidos, estaban desorganizados, estaban con miedo, porque es lógico también tener miedo, ¿no? De contagiarse, de enfermarse, de contagiar a nuestras familias. Entonces, a partir de ahí se dieron cuenta que era necesario establecer unos lineamientos generales para todo el país. También un grupo de profesionales, de jóvenes profesionales, elaboró un documento que presentaron al gobierno de Indonesia, donde también generaban un posicionamiento ético-político y las medidas que tenía que tener el gobierno, que tenía que tomar el gobierno para no avanzar en esto de la pandemia y abordar las problemáticas sociales. Lo mismo también está haciendo, como les decía, Puerto Rico. Me parece que es momento de que el colectivo profesional, nucleado en las organizaciones legítimas que nos representan, que nos aglutinan, tengan esa vinculación muy fuerte y esa presencia con los estamentos gubernamentales, que más allá de trabajar en red con los organismos, las organizaciones sociales, tengan también presencia y vinculación fuerte con el Estado y trabajar junto al Estado, ¿no? Porque muchas veces es lo único que tiene la gente. Entonces, bueno, y tenemos que mostrar también la importancia de ese Estado, la importancia de los pisos de protección social, la importancia de las políticas universales, y que no hay nada que reemplace el Estado. Más allá de que muchas veces tenemos muy buena voluntad, al Estado se le puede exigir y le tenemos que exigir. Y si un gobierno no expresa la voluntad de ese pueblo y no ha cuidado de ese pueblo, bueno, tendremos que mostrar también que tenemos la madurez suficiente como para cambiar proyectos políticos y elegir a proyectos políticos que realmente defiendan lo estatal, lo público y lo universal. Así es. Preguntan qué pensás acerca de esta cuestión de que las organizaciones están solicitando el trabajo voluntario de los trabajadores sociales. Me parece bien, lo están haciendo en muchos lugares del mundo. De hecho, también en la FITS nosotros tenemos colegas que se ofrecen voluntariamente a hacer distintas tareas.
Me parece que el que puede hacerlo y quiere hacerlo está bueno. Eso no significa la precarización. No es momento ahora de decir, bueno, eso es precarización, flexibilización. Me parece que no es el debate ahora. Ahora se hace lo que se puede, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con los que estamos. Y creo que poner parte de nuestro conocimiento, nuestras herramientas, es muy necesario. Por eso digo, esta organización que se ha nucleado, por ejemplo, en Puerto Rico con 80 organizaciones es voluntaria. Digo, y en este momento está siendo más importante que las políticas del propio gobierno. Porque si, bueno, no, si es voluntario, yo no hago voluntariado, yo no estoy de acuerdo con el trabajo gratuito, no, nadie está, me parece que son niveles de discusión distintos, en este momento todos nos necesitamos, yo estoy trabajando el triple de lo que trabajo normalmente, porque uno está las 24 horas muy, muy activa, muy dispuesta, ¿no? Entonces, si tendría que decir, bueno, son 8 horas diarias y el resto, entonces no me comunico con los estudiantes, no los contengo, no puedo trabajar en la FIT. Digo, es más, los trabajos en las organizaciones profesionales son voluntarios. El trabajo que hacen ustedes en el Colegio de Chaco es voluntario. El trabajo que yo hago en la FIT es voluntario, ¿no? Entonces, miren qué importante el trabajo voluntario. Lo que no significa que reemplace al trabajo pago, que no minimiza que estamos luchando por condiciones laborales, pero son como cosas distintas, son cosas complementarias. Digo, por eso la lucha de las condiciones laborales es permanente y necesitamos un trabajo estable, un trabajo digno, con salario digno, con condiciones materiales dignas, con la salud mental y física protegida. Eso vamos a pelear hasta la muerte. Inclusive ahora hay que mostrar las malas condiciones de los colegas que están yendo al territorio sin ningún tipo de protección social, de protección física, ni de barbijo, o que lo tenemos que comprar nosotros. Estar prestando voluntariamente colaboración no significa que dejemos de visibilizar eso. Significa que hay momentos donde hay que poner el cuerpo y hay que estar trabajando en pos del bienestar social, ¿no? Que para eso también es uno de los grandes objetivos. Es un trabajo social con enfoque de derecho, significa que yo pienso en el otro en situación de riesgo, en situación de emergencia, que hay prioridades. Mientras tanto, seguimos luchando por las mejores condiciones laborales, seguimos denunciando las condiciones laborales, la precarización histórica del trabajo social. Digo, si ustedes ven el recorrido, al menos mío, lo he hecho desde que me recibí hasta el día de hoy y sigo haciéndolo con muchos gobiernos y en las conferencias internacionales y en la ONU. Digo, todo el tiempo van a ver que yo estoy reclamando las malas condiciones laborales de los trabajadores sociales. Pero ahora es necesario poner el cuerpo y es necesario sumarse voluntariamente porque los recursos no alcanzan, porque la crisis va a ser tan profunda que los recursos que ahora están contratados o que tienen empleo estable no alcanza, como no van a alcanzar las camas, como no van a alcanzar los hospitales, por eso están abriendo en clubes de barrio, en distintos lugares, camas. Nada va a alcanzar y tenemos que estar sabiendo eso. Y es momento de poner el cuerpo, así que yo celebro de que voluntariamente mucha gente se quiera sumar. Yo, de hecho, estoy registrada como voluntaria también en mi universidad para trabajar junto con los docentes, estudiantes, universidades, graduados, y estamos haciendo todo tipo de tarea. Hay colegas voluntariamente que son docentes universitarios y se podrían quedar tranquilamente en sus casas, también están saliendo a los territorios, también están trabajando articuladamente con los centros de salud. Digo, y eso lo están haciendo voluntariamente, no están obligados a hacerlo porque la tarea es otra, pero no alcanza con eso, hay que poner todo lo que podamos en este momento. En este momento la humanidad nos necesita. Así es. Creo que con lo último que dijiste respondiste varias preguntas, porque había una pregunta que decía cómo se podría abordar la cuestión de la precarización en este contexto y ya creo que se respondió a la pregunta. Creo que por eso ahí tenemos que estar muy presentes públicamente en los medios de comunicación, en las redes, mostrando la precarización, diciendo en qué condiciones los colegas en este momento están interviniendo. Si no le dan las medidas de protección, denunciar que no le están dando las medidas de protección, o que tienen que comprar los propios colegas, o lo que sea. Digo, eso hay que denunciarlo. Lo que no implica que se deje de hacer, que porque no me dan las medidas, no. Hay que denunciarlo, buscar cómo, y después presentar documentos importantes, solicitudes, pedidos, pronunciamientos, propuestas legislativas. Es el momento de trabajar muy fuertemente con los gobiernos, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Sí, respecto a eso, preguntan qué posibilidad existe que desde la FIT se plantee la necesidad de que las políticas gubernamentales incorporen al trabajo social como profesión indispensable para las políticas sociales. Bueno, por eso les digo lo de la ley,
Cuando la ley dice que nosotros estamos obligados a colaborar cuando hay desastre, epidemia y demás, por eso comencé con eso. En otros países por ahí está como más estipulado esto de los servicios esenciales, por ley y demás, pero nuestra ley es una ley de orden público, que abarca todo el territorio nacional. Y ese inciso de ese artículo de las obligaciones dice, por algo nos necesitan en las emergencias y en los desastres. Si no fuéramos una profesión de servicio esencial, de servicio público esencial, en emergencia no tendría que tener ese articulado. Entonces, a partir de nuestra propia ley de ejercicio profesional, donde ahí también estipula condiciones laborales muy claritas que tiene que tener el trabajador social. Digo, me parece que es hora también, por eso empecé con la ley, de hacer visible la ley, y que la propia ley dice la importancia del trabajo social en estos momentos como profesión de servicio servicio esencial en contextos de crisis, pero acá esto es prestar la colaboración que sea requerida a las autoridades sanitarias en caso de epidemia. Bueno, a ellos no se lo piden, a los veterinarios no se lo piden, a los abogados no se lo piden, a los contadores no se lo piden. Por algo le piden a los trabajadores sociales, a los otros profesionales de la salud y demás, porque son profesiones de carácter público, ¿no? Y acá hay una lucha histórica que cuando yo era presidenta de la Federación quería que la profesión sea declarada de interés público, ¿no? Ahí hubo todo un debate que no viene ahora al caso, pero bueno, no pudimos declarar la profesión de interés público, pero sí pudimos sancionar una ley de interés público, y la ley de interés público dice la importancia del trabajo social, dice la importancia del trabajo social en contextos en crisis, y dice clarito las condiciones laborales y las medidas de protección social y física que tenemos que tener los trabajadores sociales. Es hora de vuelta de sacar la ley y hacerla visible y trabajar a partir de eso. Silvana, tenemos, si podés, estamos para contestar otra pregunta. Dale, cómo no. Dice, si se podrán hacer articulaciones con las comunidades originarias y personas sordas para hacer llegar la información en materia de prevención, digamos. Sí, creo que, bueno, cada provincia tiene su particularidad, ¿no? En el caso de ustedes es muy importante porque hay una población originaria muy importante, así que hay que ver cómo está trabajando el organismo público en relación a eso y cuál es el aporte y la mirada del trabajo social para poder hacer llegar esto, la comunicación, pensando que no todos podemos leer, que no todos podemos escuchar, que no todos podemos ver, y que no todos tenemos acceso a los medios virtuales, ni siquiera a internet, ni siquiera a la luz, ni siquiera el agua potable, porque te dicen, lávense las manos a cada rato, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué pasa con las comunidades que no tienen ni siquiera agua potable, que están con agua contaminada? Bueno, creo que esos son los espacios para pensar estrategias de innovación, para pensar estrategias colectivas, para articular con distintos actores sociales, pero también para denunciar esas situaciones, que eso está pasando, no invisibilizarlo. Digo, mostrar la problemática y ahí ver la solución, por ahí solamente no la tenga el trabajo social, pero sí el trabajo social organizado con otros actores sociales, con otras profesiones, con otras instituciones, puede abordar y llegar ahí donde nadie llega, ¿no? En general. Y ahí creo que el trabajo social tiene esa responsabilidad ético-política, pero a su vez esa singularidad. El trabajo social tiene esa singularidad que aborda cuestiones que en general a nadie le importa, ¿no? O que parecieran que están olvidadas por distintos estamentos, pero el trabajo social está siempre ahí. Por eso tenemos que aprovechar que el trabajo social está siempre ahí, donde está esa fisura de lo social, donde aparece esa brecha que profundiza la desigualdad social, donde está ese otro que parece descartable, desechable. Bueno, ahí están los trabajadores sociales, y eso lo veo permanentemente en las acciones que ustedes están llevando a cabo y en cómo están permanentemente generando estrategias de intervención y no se quedan solamente en la ciudad, recorren toda la provincia y abrieron delegaciones y están en contacto con comunidades muy alejadas y muy empobrecidas. Creo que ustedes son un gran ejemplo de cómo tendrían que trabajar otras provincias en términos tanto de colegio, pero también de la visibilización y los mecanismos de generación de accesibilidad que le están dando a los propios colegas para poder capacitarse. El año pasado participé del congreso que organizaron, que fue multitudinario, y sé todo el recorrido que hicieron y el trabajo que hicieron, y se recorrieron toda la provincia para poder generar las mismas condiciones, la misma equidad, que los colegas
de Villa Ángela tengan las mismas oportunidades que los que están en Resistencia. Y eso lo hicieron ustedes, así que ustedes pueden dar respuesta a muchas de las cuestiones por la singularidad que tiene la propia provincia de Chaco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvana. Gracias por el reconocimiento, porque ponemos mucho esfuerzo en esta tarea y, como decía al principio yo, queremos buscar consenso y unión para mejorar y para dar que todo surja desde lo colectivo, ¿no? Antes de finalizar, te voy a pedir si nos puedes dejar recomendaciones o algo que le quieras decir a los colegas. Fueron muchísimas preguntas, muchas estaban relacionadas, así que creo que ya se respondieron. Había quedado una pendiente, pero me parece que con que nos dé unas recomendaciones o un mensaje a los colegas podemos finalizar. Sí, yo creo que, bueno, nada, como reflexión final, que tenemos que seguir, primero, visibilizando la importancia de la profesión, sigue estando invisibilizada por más que sea clave en muchos de los espacios que estamos trabajando, y estamos salvando vidas. Nosotros también salvamos vidas. No salvan vidas solamente los médicos, ¿no? Nosotros estamos salvando vidas, millones de vidas en este momento en distintos lugares del mundo. Saber que no están solos, que hay millones de trabajadores sociales en distintos contextos, incluso a veces más desfavorables que el nuestro, y que están poniendo todo lo que hay que poner para trabajar en pos de levantar los principios bien altos del trabajo social, que es la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la búsqueda del ejercicio de ciudadanía. La ciudadanía es eso, es que el ciudadano puede ejercer el derecho, si no quedamos en abstracto. Y después generar instancias de democratización de los recursos también. Hoy tenemos que exigir que se democraticen los recursos, que a veces están concentrados en monopolios o en los oligopolios, hacer también reclamos a las empresas, hacer reclamo a quienes se han enriquecido en todos estos años muchísimo. Bueno, es hora que esa gente también tenga que poner, ¿no? Y hay que hacer denuncias y hay que hacer visibilización de distintos tipos, hay que agudizar el ingenio, pero creo que es importante que sepamos que hay que trabajar colectivamente, que no es momento para expresar diferencias, serán en otros momentos que las tenemos, que hay distintos proyectos profesionales, distintas perspectivas teóricas, epistemológicas. Ahora es el momento de estar codo a codo, y literal, porque ahora con el codo nos saludamos ya, codo a codo, aunando esfuerzo, articulando acciones, no superponiendo acciones, porque tras que tenemos pocos recursos a veces superponemos, por eso hay que trabajar articuladamente, organizadamente, saber que, hacerle saber a la población que nosotros estamos, pero también hacerle saber al gobierno que nosotros estamos, que nosotros existimos y que esto es lo que estamos haciendo, y que si no hubiera habido intervención de los trabajadores sociales, la situación sería otra. También mostrar esto. Así como hacen los médicos, ¿no? Y las crisis, cuando hablan de la curva, no decir, bueno, si en realidad no hubiéramos hecho esto, la curva hubiera ido, el pico hubiera sido esto. Tenemos que buscar alguna estrategia, alguna manera de visibilizar de que si no hubiera habido intervenciones profesionales de los trabajadores sociales, la curva también hubiera explotado otras cosas, digamos, ¿no? En términos de conflictividad social. Y que mucha gente está sostenida y anclada en las intervenciones de los trabajadores sociales que están en territorio, bancándose, sosteniendo a las familias, sosteniendo a los comedores, y por eso nos están profundizando los conflictos. Así que también eso lo tenemos que buscar. ¿Cómo? Veremos de qué manera, pero así como nos muestran todos los días el pico y la curva, ¿y qué pasa si no haríamos esto? Bueno, ¿qué pasa si no hay intervención de los trabajadores sociales? Pensemos en eso, lo dejo como una inquietud colectiva de buscar estrategias, de mostrar también las vidas que estamos salvando, que los trabajadores sociales también salvamos vidas. Ese es el desafío y lo vamos a lograr entre todos, y es entre todos. Bueno, muchas gracias, Silvana. Si nosotros encontramos esta lógica y este dispositivo para que se vea gráficamente, porque a veces parece que hay que mostrarlo gráficamente porque lo que no se muestra no se ve, no se aprecia y no se valora, bueno, vamos a estar compartiendo. Así que, nada, y otra sugerencia es visitar siempre o periódicamente la página nuestra de la FITS, porque ahí hay permanentemente iniciativas, recomendaciones, pronunciamientos, videos, que puede facilitar y que puede
ayudar a distintos colegas que están en distintas situaciones, por lo menos a pensar, a problematizar, a ver qué está pasando en otro lado, a no sentirse tan sola, a no sentirse tan aislado. Y también desde el colegio y desde la FIT los invito que cuenten también las experiencias, que escriban la sistematización de lo que están haciendo como Colegio de Chaco para subirlo también a nuestra página web. Esa es una de las finalidades, poder sistematizar todas las intervenciones, así que lo tomamos. Sí, por supuesto, pero aunque sea una carilla, decir, bueno, estamos organizándonos así, no hace falta ni un paper, ni que pase todo el proceso, sino saber que contar, mientras tanto, para compartir experiencias. Así es. Muchas gracias, Silvana. No, por favor, gracias a vos, a Karina y a todos los que nos están mirando, que se quedaron hasta esta hora escuchándonos. Sí, no, gracias a vos porque extendimos el tiempo, porque siempre estás predispuesta, siempre el compromiso que tenés con la profesión, eso lo valoramos muchísimo. Antes de cerrar, antes de finalizar, quería responderle a los colegas que dicen que están conectados de El Salvador, que mañana preguntan la hora porque sería a las 14 en Colombia y acá sería las 16 horas. Así que en El Salvador también. Mañana. Mañana que tiene, claro. Sí. 16 horas Argentina y las 14 en Colombia. En Colombia, así es. Así que ahí estaremos escuchando también. Muchas gracias nuevamente. Te abrazamos virtualmente y en nombre de la comisión directiva quería hacerte llegar las felicitaciones que enviaron por la ponencia y por lo que aportaste, sobre todo, y yo estuve leyendo los comentarios en relación a la cuestión de la violencia y la pandemia. Bueno, también escribí algún artículo que lo pueden ver en mi página web también, porque a veces no tenemos claridad de qué es el femicidio, qué características tiene. Digo, bueno, me parece que estos momentos también a veces donde uno tiene que quedarse más hacia adentro, utilicémonos para leer y para reflexionar y para seguir capacitándonos. Así que celebro este espacio de intercambio. Esto también ayuda a capacitarnos, a pensarnos, a problematizarnos, a problematizar nuestras prácticas y a saber que no estamos solos, que más allá que no nos podamos tocar, siempre estamos presentes y bueno, al Colegio de Chaco, siempre en mi corazón, siempre van a poder contar conmigo. Espero que me manden la experiencia porque me va a encantar ver a Chaco en la página de la FITS. Y bueno, también los invito la semana que viene a estar presente en el conversatorio que vamos a tener en América Latina y el Caribe, desde la página del FITS de América Latina y el Caribe, con Larry Adlicea Rodríguez, Marinelda Riviera Díaz, Violeta Flores, que es una colega de Chile que escribió sobre emergencia, yo le hice la evaluación y el prólogo del libro, y bueno, y yo, así que también vamos a seguir reflexionando entre todos esto de lo que significa la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias. ¿Eso sería el 25 de abril? Eso sería el jueves que viene. Ahí van a ver también, voy a volver a poner, pero está en mi muro y está en la página de FITS, Región América Latina y el Caribe, la del Face. También ahí está el flyer y ahí dice qué hora es en Argentina. Así que sí, el jueves que viene. Bueno, una recomendación más. Me piden que libro o alguna publicación que les pueda recomendar. Y depende de lo que tengan digitalmente en sus manos, no sé, yo puedo pasarles después por mail alguna bibliografía que me parece interesante para poder leer, pero me parece que en estos momentos alguna bibliografía que tenga que ver con el pensamiento descolonial, el pensamiento situado, el patriarcado, alguna bibliografía que tenga que ver con el orden mundial, para entender cómo está el entramado de relaciones, por qué China se pelea con Estados Unidos, qué implica que Estados Unidos le quite la financiación a la Organización Mundial de la Salud, cuál es el entramado y los intereses. Siempre hay intereses político-económico en el medio y nosotros no tenemos que ser ingenuos, tenemos que hacer esas lecturas macro. Así que bueno, yo les puedo pasar por mail al colegio alguna bibliografía digitalizada, bueno, pero me parece que es interesante poder, cualquier lectura que a mí me interpele, el postestructuralismo, me parece que son líneas que son necesarias para poder problematizar nuestras prácticas, las categorías que utilizamos y nuestras
categorías teóricas fundamentalmente. Así que no tengo en este momento así un nombre, podría decir los míos, pero no lo voy a decir. Pero bueno, importante. ¿Sí? No, bueno, también se los puedo pasar digitalmente, pero bueno, hay mucha bibliografía importante. No me acuerdo ahora el nombre de esta colega del libro de Chile, pero justamente se trata sobre emergencias y catástrofes, ¿no? Porque Chile tiene mucha experiencia con el tema de los terremotos. Así que también está bueno para leer algún tema en relación a ese tema. Te digo los comentarios, dicen, sí, por favor, que les pase el nombre de algún libro tuyo para que le recomendás. Bueno, hay uno que justamente trabaja estas dimensiones del orden social, que es Trabajo Social Emancipador, de la disciplina a la indisciplina, que está por Editorial Fundación La Endija, de Paraná, que también te lo mandan, se puede comprar también digitalmente, te lo mandan a domicilio, pero también se los puedo facilitar después por mail, no hay problema, el texto. Y bueno, ahí creo que lo que intento justamente es problematizar esto de la disciplina y el disciplinamiento que tenemos muchas veces y que a partir de ese disciplinamiento reproducimos las desigualdades del orden social. Y ahí planteo la importancia de hablar de orden social y no de cuestión social, qué características tiene ese orden social, y ahora hoy vemos cómo está vigente el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Último dato que les digo y por qué me interesa que hagan una lectura de estudios descoloniales o la descolonialidad. Fíjense que vamos a poner un caso que salió ahora hace muy poquito en distintos medios, Estados Unidos, miles y miles de muertos, pero la mayoría, el porcentaje enorme de muertos son de latinos y de negros, y no es casual, digamos, ¿no? Y tampoco es casual que dos científicos franceses dijeran públicamente en un estudio de televisión que habría que experimentar la vacuna del COVID-19 con los africanos. Digo, ahí hay un racismo y hay una colonialidad operando en términos de estigmatización racial muy fuerte. Y a nosotros nos toca de cerca porque somos latinos, somos latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que también es importante y ver también cómo a veces nosotros reproducimos esas prácticas con nuestros pueblos originarios. Y nos creemos más blanquitos de lo que somos. Y nos olvidamos de nuestras raíces. Así que yo creo que sería bueno empezar a replantearnos desde lo más profundo hacia arriba. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. La verdad que nos dejaste con un montón de cuestiones. No te queremos robar más tiempo. Siempre es un placer escucharte. Yo me quedaría acá con vos, pero no te voy a robar mucho tiempo. Sí, no. Todo tiene un final, como decía la canción de Doctor. Sos una genia, ponen en todos los comentarios, así que es un lujo, un lujo que nos dimos a arrancar esta jornada con vos. Así que muchas gracias. Bueno, estamos en contacto para las próximas y quiero felicitar de vuelta, y ahí me despido, al colegio porque realmente yo hace muchos años, yo ahora estoy viviendo en Mar del Plata, pero viví 22 años en Misiones, así que somos vecinas, ¿no? Chaco es parte de mi historia, de mi vida, de mis afectos, y la verdad que he visto el crecimiento del colectivo profesional de Chaco y es enorme, es impresionante, así que me muero de orgullo, de emoción, la felicito porque sé que es un trabajo a pulmón, voluntario, y que a veces es en soledad, a veces uno se siente incomprendido, a veces solamente se escuchan críticas, pero yo les aseguro que ustedes están haciendo historia y que están marcando la diferencia de la historia del trabajo social de Chaco. Así que los felicito. Y nada, los invito a seguir luchando más allá de las adversidades, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que mucha fuerza, abrazos y besos virtuales y estamos en comunicación en otro momento. Bueno, un abrazo para vos y un beso también. Así que a todos los que estamos. Gracias.